Muy buenas tardes, docentes. En este caso, a mi grupo y a mí nos tocaba hablar acerca sobre el palincesto territorial, sobre la época virreinal. Nuestros integrantes son Alpites Briceños Dayana, Coyori Alfaro Roy, Raime Nieto, mi presente, Rodas Ivanco Marilyn, Siwa Astor y Takuri Guamanfred. Eh, de allí puedes pasar. Bueno, comenzando con la introducción, primero les hablaré acerca sobre la contextualización del territorio. El territorio de Ica se define como un sistema de oasis articulador en un entorno desértico, donde la disponibilidad hídrica ha considerado históricamente la ocupación humana durante el periodo virreinal y este ha sido un espacio no solo funcional, como un nodo agrícola. El palincesto. El presente trabajo se aborda la configuración territorial de Ica bajo el concepto del palincesto, entendiéndolo como una superposición de capas históricas donde cada etapa, desde el pre-Inca hasta el virreinal, ha dejado huellas físicas y simbólicas del paisaje. Ahora vamos con nuestros objetivos y justificación. El objetivo principal de esta investigación es analizar la vocación y capacidad de ocupación de Ica en el virreinato. A través de esto, a través de esta construcción, sus capas territoriales. Ya, la metodología. Para cumplir con este propósito, la metodología emplea e entrega el trabajo de gabinete y la lectura territorial, sustentada en el análisis cartográfico, la revisión de fuentes históricas y el examen de eventos críticos que modificaron la morfología del lugar. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la lámina de síntesis, en las cuales se destacan la cartografía multitemporal, la morfología urbana y vulnerabilidad urbana. Bueno, esta lámina se diseñó básicamente a partir de un palimpsesto, ¿no? O sea, no podemos entender la Ica de hoy si no vemos su territorio como un palimpsesto. Bueno, como ya me antecedía mi compañera, un palimpsesto se debe entender como un manuscrito antiguo que fue borrado para escribir encima, ¿no? Pero donde aún no se notan las marcas anteriores. En Ica, cada capa prehispánica, colonial, virreinal o contemporánea se superpone. También, por otra parte, los desastres naturales, como son terremotos, inundaciones, entre otros, ¿no? Los cuales han sido el borrador que ha obligado a la ciudad a reescribir su morfología una y otra vez. Bueno, también en aquí se puede apreciar la determinación geográfica, ¿no? Ya que la geografía es la primera regla del juego urbano. Es- También podemos enmarcar que la relación fatal entre el río Ica y el asentamiento humano, como se puede apreciar en el mapa, muestra cómo las zonas de mayor riesgo cerca del río están estrechamente ligadas a la exposición de las poblaciones más vulnerables. La topografía del valle no es solo un escenario, es un actor que dicta dónde se puede vivir y dónde es peligroso hacerlo. En aquí donde que se destaca en esta lámina son las trazas resultantes, en las cuales se puede apreciar la permanencia, que viene a ser como la inercia. También tenemos la ruptura, que viene a ser la cicatriz que quedó. Tenemos el desplazamiento, que es una obligación o migración forzada. Tenemos la apropiación, que viene a ser la dimensión política. Y por otra parte también tenemos la exposición, es la vulnerabilidad social. También tenemos la territorialización, que es el ciclo infinito. Y bueno, básicamente las trazas nos dan a entender que no son accidentales. Lo que vemos en este mapa es un paisaje de desigualdad y riesgo, mientras la permanencia y la apropiación mantienen los núcleos de poder, la exposición y la
reterritorialización empujan a los sectores vulnerables a zonas de alto riesgo, ¿no? Repitiendo el ciclo de desastre que vemos en la cronología histórica. Bueno, por otra parte también podemos decir que también se da en cuenta o se toca la historia de los eventos críticos, ya que ICA ha sido moldeada por la resiliencia obligada, ¿no? Mediante esto, antes sucedieron eventos como los de 1664, el de 1687 y así sucesivamente, las cuales estos eventos han tenido que forzar a la sociedad a tomar decisiones que se enmarcan en la adaptación, en abandonar y en la repetición. Bueno, también se toca el proceso de riesgo acumulado, que viene aquí ya como yo ya les decía de la permanencia versus la ruptura, la apropiación del territorio y los que también se pueden apreciar. En la parte inferior se puede notar que viene a ser la metodología, que es nuestro análisis. No es especulativo, sino que tiene un sustento científico. También quiero llegar a concluir esta exposición con una frase, bueno, la exposición de dicha lámina con que la ciudad de Ica no está terminada, está en constante proceso de reconstrucción tras cada desastre. Paso a mi compañera para que siga. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de estas capas territoriales una por una en un contexto del proceso de la época virreinal, empezando con el anexo 1, que es la capa ambiental físico-territorial. Para comprender cómo se desarrolló el territorio durante la época virreinal, primero es necesario analizar las condiciones ambientales que lo caracterizaban. Elementos como el relieve, el agua, el clima, el suelo y la vegetación constituyeron la base natural sobre la que se establecieron las actividades económicas y los primeros asentamientos. Esta capa permite entender las oportunidades y limitaciones que ofrecía el territorio. Ahora, explicaré punto por punto en esta capa. Durante la época virreinal, la ocupación del territorio eh, estuvo interesada por estos temas, los cuales son el relieve, el agua, el clima, el suelo y la vegetación. En el análisis de relieve tenemos que Ica se caracteriza por ser un valle de topografía predominante, llana flanqueando por estribaciones andinas al este y pampas desérticas al oeste. Como una interpretación territorial, la planicie facilitó el trazado del damero, la cuadrícula española, pero la proximidad a las laderas andinas obligó a una gestión cuidadosa de los flujos de agua que descendían hacia el valle. Pasaremos a hablar ahora del agua. El río Ica es el eje vertebrador del territorio. Durante el virreinato, la red de acequias prehispánicas fue adaptada y ampliada para alimentar las haciendas vitivícolas. En interpretación territorial tenemos que el acceso al agua fue el factor principal que definió la vocación del lugar. La ubicación de los asentamientos virreinales siempre respondió a la cercanía de estos canales, configurando un modelo de ocupación lineal y disperso al torno al río. Ahora el clima. Fue un clima árido, templado y con alta insolación. Esta aridez extrema del desierto iqueño fue una constante que obligó a la arquitectura virreinal a cerrar sus volúmenes, muros gruesos y crear patios internos, adaptándose a la alta radiación solar y escasez de lluvia. Ahora el suelo. Su análisis fue de suelos aluviales altamente fértiles en el valle, pero rodeados de suelos eólicos, arena, en la periferia. Como interpretación territorial tenemos que esta fertilidad de los suelos aluviales, combinada con la tecnología de riego, permitió la especialización agrícola que financió la economía virreinal en esta región. Como último punto tenemos la vegetación. Su análisis fue que esta vegetación es natural, pero escasa en guarangos y gramadales.
a la vegetación introducida, vid y frutales. También tenemos la interpretación de este punto. El paisaje virreinal fue una construcción artificial. El reemplazo de la vegetación nativa por la viña cambió radicalmente aspecto físico del valle, convirtiendo el oasis natural en una unidad productiva y económica. Siguiente lámina. Ahora pasaremos a hablar sobre la capa 2, que es de la ocupación histórica de la etapa virreinal. Una vez comprendidas las condiciones ambientales, se analiza la ocupación histórica del territorio durante esta época. En ese periodo los españoles organizaron el espacio mediante haciendas, encomiendas, centros poblados y vías de comunicación, aprovechando las condiciones naturales del valle. Esta capa, en resumen, muestra cómo el medio físico influyó en la localización de los asentamientos y la transformación del territorio. Entonces, en nuestro texto interpretativo, en la pregunta, ¿qué forma de ocupación predominó en la etapa analizada? Durante esta época, la que estamos analizando, la virreinal, la ocupación del territorio estuvo orientada por los intereses de la corona española, que promovió una organización basada en haciendas y encomiendas, como dije anteriormente. Estas unidades productivas aprovecharon la fertilidad del valle y el acceso del agua. Siguiente pregunta dice, ¿qué permanencias o borramientos se identifican? El periodo virreinal presentó un cambio importante en la organización del territorio. Se introdujeron nuevas formas de administración, producción y ocupación. Como último punto tenemos qué elementos ayudaron a explicar la evolución posterior de la ciudad. La forma en que se ocupó el territorio durante la época virreinal sentó las bases para el crecimiento de la ciudad en los siglos posteriores. La ubicación de los centros poblados y las haciendas y las principales vías de comunicación definieron un patrón de desarrollo que continúa influyendo en la expansión urbana. Le doy paso a mi compañero. Continuando, hablaremos sobre la capa de estructura urbana consolidada. En este anexo se observa cómo se organizó la estructura urbana de Ica. Los dos elementos principales fueron la chirana del Inca y la trama endamero implantada por los españoles durante la fundación de la villa de Valverde en 1563. La chirana permitió organizar el territorio mediante un sistema de irrigación, mientras que la Plaza Mayor y las calles ortogonales consolidaron el nuevo orden urbano de la ciudad. Además, el eje hidráulico de la Chirana continúa siendo un elemento importante porque sigue influyendo en la organización del valle. En cambio, la Plaza Mayor se convirtió en la principal centralidad, concentrando las funciones administrativas, religiosas y económicas y comerciales. Finalmente, la ciudad aprovechó las condiciones naturales del valle, la disponibilidad del agua y la infraestructura hidráulica heredada de los incas. Esto demuestra cómo la ocupación colonial reutilizó esta base territorial para desarrollar la ciudad. Seguimos ahora con la capa de eventos críticos. En este anexo se presentan los eventos que más modificaron el territorio. Los más importantes fueron el terremoto de Pisco del 2007 y las inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño, especialmente en 1998. El terremoto impulsó la reconstrucción de la ciudad con materiales más resistentes, mientras que las inundaciones evidenciaron la vulnerabilidad de las zonas cercanas al río y la necesidad de mejorar la planificación urbana. Las zonas con mayor impacto son las relacionadas con el eje hidráulico de la Chirana y las áreas expuestas a inundaciones. Estos eventos demostraron que el crecimiento urbano debe considerar los riesgos naturales para reducir la vulnerabilidad de la población. En conclusión, estos desastres modificaron el territorio y generaron cambios en la forma de planificar y gestionar el desarrollo urbano de Ica. Continuando con la capa 5, que forma parte del anexo 5, capa de morfología comparada. En este anexo analizamos la morfología urbana comparada de la ciudad de Ica. Podemos interpretar que la permanencia más evidente corresponde al centro histórico de Ica, donde aún se conserva la trama en Dámero. Asimismo, el eje del río Ica y la Chirana del Inca siguen condicionando la organización del territorio y la localización de las áreas agrícolas.
demostrando así que la estructura original del valle sigue influyendo en la ciudad contemporánea. Durante sus siglos XX y XXI, la ciudad de Ica se expandió sobre antiguos terrenos agrícolas hacia Parcona, Latinguiña y Sustanjaya. La carretera Panamericana Sur impulsó nuevas áreas residenciales, comerciales e industriales, transformando así parte del suelo agrícola en un suelo urbano, aunque algunos grandes fondos agroexportadores aún permanecen en el valle. También se evidencian conflictos entre la planificación y la ocupación real del territorio, ya que la expansión urbana ha avanzado sobre áreas agrícolas y zonas de riesgo. En conclusión, la ciudad mantiene sus elementos históricos principales, pero su expansión ha modificado significativamente la ocupación del territorio. Siguiente página. La capa de los topónimos de parte del anexo 6. Eh, Aquí se va a explicar los números de lugares, memoria territorial, significados y relación de la ocupación. En este anexo podemos interpretar en el mapa la memoria del territorio, que se refleja en tópinos como la Chirana del Inca, el río de Ica, disculpen, Parcona, La Tingueña, Sustanjaya y el centro histórico de Ica, que muestran la relación entre la ciudad y el valle agrícola que vimos en el capo anterior. La gestión territorial está a cargo de la Municipalidad Provincial de Ica, el Gobierno Regional, el Ministerio de Vivienda y CENEPRED, mediante el Plan del Desarrollo Urbano, PDU, que podemos observar en el lado izquierdo. Eh, las permanencias simbólicas están la Chirana del Inca, el río Ica y el centro histórico, que continúan siendo referentes de la identidad territorial y de la organización del valle. En el ámbito institucional, se mantiene la planificación mediante el PDU. La comparación evidencia un crecimiento urbano acelerado que ha ocupado áreas cercanas al río Ica, canales de riego y zonas inundables, aumentando la vulnerabilidad de la ciudad. Además, la expansión sobre áreas agrícolas y la fragmentación del territorio por la Panamericana Sur genera conflictos de uso del suelo, evidenciando la necesidad de una planificación basada en la gestión del riesgo y la sostenibilidad. Por ello, es importante que la planificación urbana considere tanto la conservación de estos elementos históricos como la gestión adecuada de los riesgos para garantizar un desarrollo sostenible. Le doy pase a mi compañero. Siguiente lámina, a ver. Ahora, hablando de las conclusiones sobre los hallazgos de la lectura territorial del virreinato. Sobre el territorio. El valle iqueño fue y es de relieve seco, con valles, oasis, litorales y bahías. Tiene sus respectivas singularidades, sus inclemencias geográficas, como son los vientos de Paracas, su aridez extrema, escasez de agua, su alta sismicidad y el fenómeno que son parte de su ambiente territorial. Ahora sobre la ocupación por factores económicos. La ocupación en el valle durante la conquista, durante la República, estuvo determinada principalmente por factores económicos, pues los nuevos ocupantes hacían sus asentamientos en las nuevas tierras agrícolas que encontraban. Adaptación a los factores geológicos. Los factores geológicos también estuvieron muy presentes durante la ocupación, donde los asentamientos se adaptaban a las inclemencias geológicas, como se muestran en láminas de síntesis de evolución urbana, donde la mancha urbana de la vía Valverde iba cambiando de lugar después de los terremotos ocurridos durante los siglos XVI y XVII. Ahora, sobre la capacidad de ocupación. La ocupación inca estará determinada por factores económicos, como la ocupación por la práctica de la agricultura, por factores geológicos y medioambientales, que trasladan a la población después para evitar los huaicos y terremotos y las inclemencias que se suscitan.
Siguiente lámina, por favor. Ahora sobre la bibliografía. En esta parte recopilamos todas nuestras fuentes, como vendrían a ser José el Castro, que es para la descripción de la historia del virreinato, y la OGI, la MINSA, para la creación de mapas y páginas web donde sacamos información, como el MINAM o el CENEPRED. Eso sería todo. Gracias.